nos grave porque Naciones Unidas denunció aún peores restricciones en la ayuda humanitaria que llega desde cualquier parte del mundo a la Franja de Gaza en estos momentos bajo un genocidio a manos del Estado político de Israel. Le voy a compartir con muchas reservas la nota que pues publica el cable que llega de la agencia AFP. Y le digo con reservas siempre porque este tipo de agencias se le han pasado justificando a un Estado genocida, a un Estado político que de forma antisemita, para que vean, esto sí es antisemita, se escuda en una etnia, en una religión y en una serie de tragedias a las que se ha enfrentado el pueblo judío para realizar esta masacre, este genocidio ahí en la Franja de Gaza y extenderlo a otros territorios como Cisjordania o incluso otros países como Líbano, como Siria, Yemen, imagínese usted, ¿no? Ahora, bueno, pues con la amenaza también de enfrentarse contra un enemigo de los Estados Unidos, un enemigo con mucha fuerza militar y política, y que además tendría armas nucleares, y nos referimos, por supuesto, que Irán. Yo insisto, no sé de dónde le estamos permitiendo como pueblo estadounidense a nuestros líderes seguir apoyando con nuestros impuestos a este Estado político, genocida de Israel, que está, pues vamos, ¿no? Provocando serias problemáticas en la región, no solamente un genocidio, sino serias problemáticas en la región. Y que además de todo, de manera cobarde, acusa a sus críticos, a quienes los exhiben alrededor del mundo por las vejaciones que están cometiendo en contra de la humanidad, de ser antisemitas, cuando, mire, no hay nada más antisemita que utilizar insisto, ¿no? La tragedia a las que se ha enfrentado el pueblo judío para hacer este tipo de situaciones, especialmente porque millones de judíos alrededor del mundo han salido a las calles de sus ciudades a exigir un alto a esta masacre, a este genocidio. Le reportábamos cómo es que el lunes cientos de ellos, judíos estadounidenses, tomaron la bolsa de valores allí en Nueva York para exigir un alto al genocidio. Porque el judaísmo, señoras y señores, es una religión de paz que no se le podría vincular a algún grupo político. Y desafortunadamente, bueno, pues tienen mucho poder, tienen mucho que decir estos personajes, tienen poder político, tienen en la bolsa una serie de políticos aquí en los Estados Unidos a los que les financian las campañas con el sistema AIPAC, porque es legal acá en Estados Unidos ese tipo de cabildeo. Y debido a eso, no solamente controlan la narrativa en la política, sino en los medios de comunicación corporativos que insisten en justificar estas acciones terribles, como lo hace AFP, AP, F, todas estas agencias de información y, pues, por supuesto, las principales cadenas, ¿no? Como CNN, ABC, NBC, desafortunadamente todos estos diarios como el New York Times, que ya está un poquitito ahí denunciando, pero se queda todavía en la justificación, el Washington Post, el Wall Street Journal, eh, ahí está la realidad de los medios, desafortunadamente, pero aquí en Sin Censura, aquí buscaremos con todo nuestro corazón llevarle a ustedes a verdad con justicia, con rigor periodístico. Por eso es que tengo que hacerle la aclaración, la reserva de que cuando le compartimos este tipo de cables, seguramente tendrán justificaciones, algo que es injustificable, que es el genocidio, que es el asesinato sistemático de civiles, especialmente de niños, de niños. La mayoría de los asesinatos sistemáticos en la Franja de Gaza son de niños según Naciones Unidas. La misma Organización de las Naciones Unidas determinó la semana pasada que se está cometiendo un exterminio en la Franja de Gaza. Ahí está. Le digo a usted que este es un cable de la agencia AFP, dice, la Organización de las Naciones Unidas estimó el martes que la población de la Franja de Gaza se enfrentaba a las peores restricciones que limitan la ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra hace un año, unos guerras de genocidio, alertando especialmente el impacto devastador de esta situación en los niños. La situación de los niños es cada día peor que el anterior, declaró James Elder, el portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La ofensiva de represalia israelí en la Franja de Gaza, mire, ¿no? Siempre tienen que poner esto. Efectivamente, hace un año, el grupo islamista Hamas realizó un ataque a Israel en el que cobró la vida de 1,200 personas. Este fue un ataque terrorista, sí,
mataron civiles, sí, ¿no? Pero siempre tienen que poner esto como el precedente para justificar que Israel esté cometiendo estas vejaciones en contra de la población civil. Efectivamente, mataron a más de 1,200 personas en este ataque terrorista. Según cifras oficiales reconocidas, hasta el momento van más de 42,000 muertos en la franja, nada más en la franja de Gaza, de los cuales la mayoría son niños. 42,000 muertos. Y eso es una estimación oficial sin contar a los desaparecidos, sin contar a las personas que podrían estar pues muertas entre los escombros. Le hablábamos de cómo es que, vamos, en estos últimos días se dio a cabo uno de los hechos más infames en este genocidio, el ataque a eh, pues, a un campamento de refugiados frente a un hospital en el centro de Gaza, mientras estaban durmiendo los refugiados, muchos de ellos incluso conectados a intravenosas, pues estaban ya recuperándose como heridos de otro bombardeo, fueron quemados vivos por Israel. Imágenes que yo no les recomiendo, pero que están ahí en las redes sociales, cómo se queman niños, jóvenes, entre los escombros, no pueden ser sacados porque están entre los escombros atrapados. Bueno, decía usted, así lo plantea AFP, ¿no? La ofensiva de represalia israelí en la franja de Gaza por los ataques del movimiento islamista Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel devastó amplias zonas del territorio palestino. El ejército israelí intensificó sus operaciones en el norte del enclave, donde cientos de miles de personas están atrapadas según Naciones Unidas. La cantidad de ayuda humanitaria que se envió en agosto a la franja de Gaza fue la más baja en un mes desde que estalló la guerra, declaró Elder, quien añadió que ha habido varios días durante la semana pasada en los que no se autorizó entrar a ningún camión. Probablemente estamos asistiendo a las peores restricciones nunca vistas en materia de ayuda humanitaria, denunció. Le digo que algunos medios de comunicación ya no pueden tapar el sol con un dedo. Esta mañana veía yo un reporte precisamente de The New York Times de cómo es que, además de las vejaciones a las que se enfrentan en cuanto a asesinatos en masa, los palestinos ahí en Israel y en pues, estos territorios palestinos, se vive un estado absoluto de apartheid. Si usted no lo sabe, los palestinos tienen distintos tipos de identificaciones y en todos lados son detenidos. Pero lo que yo no sabía es que hay incluso diferentes carreteras para ciudadanos israelíes y carreteras para palestinos, en las que los dividen, que hay una diferencia abismal en las carreteras, hay controles, ¿no? El New York Times hace un reporte que uno puede ver ahora en redes sociales, en el que se ve cómo es que en un viaje que para los israelíes en su carretera dura 1 hora, para los palestinos dura 3 horas. Entre, pues, de que vamos le dan dando, rodeando partes, hay tantos controles, a veces cierran los caminos y ya no los dejan pasar, ¿no? Así ya, ese día ya no pasaron los palestinos, ¿no? Imagínese usted. También en este mismo tema le quiero yo comentar a usted que pues ha habido una nueva oleada de bombardeos en la región. Insisto, no solamente este genocidio está establecido en la franja de Gaza, sino que se ha extendido al territorio de Cisjordania, donde el gobierno de Israel permite a sus colonos pues agredir a la gente y en donde pues no hay ley, ¿no? También en una entrevista con Ezra Klein para el New York Times, se habla de cómo es que si una persona sufre algún tipo de injusticia en estos territorios como Cisjordania, en los que hay colonos israelíes, eh, y no sé, ¿no? Un asesinato, una violación, un robo, un acto de vandalismo, tienen que cruzar hacia la autoridad israelí en territorios que son de colonos. Entonces esa persona va a ir a denunciar al pueblo donde viven sus agresores, tiene que cruzar el pueblo, llegar con la policía de ese pueblo, de donde viven los agresores, y con esa policía denunciarlo con esos mismos jueces, ¿no? Bueno, eso en Cisjordania. Pero insisto, este Estado genocida ha extendido su conflagración a varios territorios, como el pueblo hermano de México, el Líbano, y también lo ha extendido a Siria, Yemen, provocando pues una serie de problemáticas.
Según, también con muchas reservas, Europa Press reporta, la oleada de bombardeos de Israel en Líbano ya dejó a 400,000 niños desplazados, según UNICEF. Esto en el pueblo hermano de Líbano. Y mire, hay tantas y tantas historias precisamente exhibidas por las agencias de información de cómo es que niños que en estos momentos deberían estar estudiando, vamos, tendrían que estar ahí comiendo su desayuno, estudiando, jugando, practicando algún deporte, practicando algún instrumento musical, teniendo alguna actividad extracurricular como danza, como, no sé, ¿no? Mientras estos niños deberían estar haciendo eso, ¿no? Se enfrentan a ser desplazados, se enfrentan a un estrés impresionante, a llorar todos los días por las ideas genocidas de un sujeto llamado Benjamín Netanyahu y de su gabinete que encabezan este estado político, ¿no? Imagínese usted, reporta Europa Press, con muchas reservas iguales, es otra de estas agencias que también justifican. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó el martes que ya son unos 400,000 niños que se han visto obligados a desplazarse en Líbano durante las últimas 3 semanas debido a la oleada de bombardeos llevada a cabo por el ejército de Israel. El subdirector de UNICEF para Acciones Humanitarias, Ted Chiaban, alertó de la posible existencia de una generación perdida a causa del conflicto tras visitar varias escuelas del país que se han convertido en refugios para personas desplazadas. Así ha lamentado a la población libanesa ya se enfrenta a múltiples crisis antes de que comenzaran los bombardeos de Israel. Sheiban advirtió que 1.2 millones de menores, 1.200.000 menores, carecen de acceso a la educación en Líbano debido a que los colegios públicos se encuentran inaccesibles o han resultado dañados por la guerra. Otros son usados como refugios, ha lamentado en un video difundido por UNICEF. Por eso, hizo un llamamiento a acabar con las violaciones del derecho internacional y proteger a los civiles y a las infraestructuras, además de lograr un alto al fuego que termine con los ataques. Y pues en medio de estas serias problemáticas hay líderes que aunque son muy neoliberales y cuestionables en su haber, pues al menos tienen un destello, ¿no? de claridad, de verdad, vestigios de verdad y de verdad con justicia. Yo he sido muy crítico del presidente francés Emmanuel Macron, pero pues hay que reconocerle que ha sido también él muy, muy crítico del estado político de Israel y que Francia consiguió ya detener su envío de armas a Israel. Eso se tiene que reconocer. La misma agencia Europa Press reporta que el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, señaló durante una sesión del Consejo de Ministros que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no debe olvidar que su país fue creado por decisión de la ONU. Todo esto en medio de las críticas vertidas por las autoridades israelíes contra Naciones Unidas por una supuesta equidistancia en la guerra de Medio Oriente. El mandatario galo se habría manifestado en estos términos en una reunión a puerta cerrada celebrada este martes con los miembros del gobierno, según ha señalado el diario francés Le Parisien, que alude a fuentes propias presentes en la propia reunión. Israel centró en Naciones Unidas parte de sus críticas desde los primeros compases de la guerra regional, ya ven, ¿no? Desencadenada tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. Pero aquí también, de hecho, muchos activistas franceses, por cierto, como muchos activistas alrededor del mundo, son los que recuerdan que este conflicto no empezó el 7 de octubre de 2023, sino que empezó en 1948 con la llamada Nakba, esta pues tragedia en la que comienzan las masacres en contra del pueblo palestino a manos del Estado político de Israel. Y estas declaraciones que hace Macron son devastadoras en el ramo internacional, en la palestra internacional, porque se trata del presidente neoliberal de derecha de un país de estos que son considerados como los primeros países a respetar, ¿no? Ya sabe usted cómo es la opinión internacional, ¿no? De estos países que son sumamente desarrollados, ay, Francia, etcétera, colonialistas también, ¿no? Responsables de una serie de vejaciones para la humanidad en su momento, pero bueno, es importante que el presidente de ese país vaya y diga, que vaya y le recuerde al genocida primer ministro de Israel que
su país fue creado por decisión de Naciones Unidas, efectivamente. También le quiero comentar que después de mucho tiempo, finalmente Alejandro Ocasio-Cortez decidió llamarle a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza por su nombre. Decidió ponerle el nombre de genocidio. Y se le había pues exigido esto desde hace tiempo. Finalmente ya la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez le llama por lo que es genocidio. Pero nosotros, yo le pido a usted también que se mantenga en sintonía de la verdad y la justicia, no solamente de Sin Censura, de los espacios que buscan llevarles a usted esa verdad con justicia para seguir exigiendo la paz. Aquí en Sin Censura no nos ponemos del lado de alguna facción, nos ponemos del lado de la paz y de los niños, de los civiles. Lo que queremos es paz. Es un cese al fuego ya, que se dejen de pendejadas, porque fíjense, ayer me mandaban por ahí la nota de que el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, le mandó una carta a Israel para que se dejen de cosas y dije, bueno, pues esas son infamias. Una carta de en qué va a ayudar a qué, ¿no? O sea, eh, una pinche carta de qué sirve. Lo que necesitan es dejar de mandarle armas a, a Israel. Esta carta se la mandó ayer doña Ceci, don David, si es usted tan amable, no sé si la pueda recuperar por ahí. Pero mire, tanto el secretario de Estado, Anthony Blinken, como el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, este señor que se llama el general Austin, ¿no? Le enviaron una carta a Israel exigiendo que tome las medidas necesarias en los próximos 30 días para mejorar, así le dicen, ¿no? La situación humanitaria en Gaza, con tal de evitar consecuencias por parte de la ley de los Estados Unidos y de la ayuda militar a Israel, ¿no? Es una carta de advertencia después de un año, después de que han asesinado a más de 20,000 niños. Esta es una carta pedorra, ¿no? Una pinche carta pedorra, así, ¿no? Perdón, ¿no? Pero pues esto no es lo que se necesita, se necesita una acción de ya no te vamos a mandar armas, ya no te vamos a mandar dinero, no de nuestros contribuyentes, no de nuestra gente, porque yo le pregunto al gobierno de los Estados Unidos, ¿para quiénes trabajan? ¿Para el pueblo de los Estados Unidos o para Israel? ¿A quién le deben ustedes su respeto? ¿Al pueblo de los Estados Unidos o al pueblo de Israel? Que mire, en lo general el pueblo de Israel, por supuesto que se merece respeto, ¿no? Me refiero al gobierno de Israel. El pueblo de Israel se está enfrentando, en definitiva, pues, a un gobierno mentiroso y fascista. Esa es la realidad. Pero nuestros políticos, nuestros funcionarios públicos, no tienen por qué estar mandando nuestro dinero para que asesinen niños, a grandes rasgos, ¿no? Grosso modo, así de sencillo. Pero bueno, le pido yo a usted que se mantenga también en esta, pues, idea de buscar la paz, de que dejen de matar niños, y aquí en Sin Censura, pues seguiremos haciendo estos planteamientos hasta que se consiga esa paz duradera, que queremos que regresen a los secuestrados, por supuesto que queremos eso, que queremos que exista la paz para ambas partes, por supuesto que lo queremos. Esta es paz para todos, paz duradera para todos. Me sumo a lo que planteó la doctora Claudia Sheinbaum la semana pasada al denunciar este genocidio en su conferencia de prensa mañanera. El Estado de Palestina tiene tanto derecho de ser un Estado reconocido por el mundo como lo tiene el Estado de Israel. Paz. Para eso, sobre eso nos ubicamos, sobre la paz. No apoyar a ningún grupo ni nada, es paz. Pero mire, vamos a